En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos amados, la reconciliación es la gran necesidad de nuestro tiempo, eso no lo podemos negar. Necesitamos reconciliación en las parejas. Hoy la gente está buscando el divorcio prácticamente como primera opción. Ya no nos entendimos, ya esto no funcionó, vamos a separarnos. Con mucha facilidad se rompe la comunicación, con mucha dificultad se recupera. Los papás sienten que los hijos, llegando a cierta edad, prácticamente los pierden. Yo he visto el rostro angustiado de mamás que me dicen: mi hija prácticamente no me habla, me responde todo con monosílabos. Hija, ¿cómo le fue en la universidad? Bien. ¿Y el examen? Bien. ¿Y el semestre? Mal. Pero todos lo van respondiendo. ¿Lo van respondiendo qué? Con monosílabos. Se rompe la comunicación fácilmente. Se recupera difícilmente. En nuestras comunidades cristianas, católicas, encontramos también esa dificultad. ¿Cuál es el pecado que el Papa Francisco más ha denunciado en las comunidades? Es el pecado de murmuración. Murmuración, eso de hablar a espaldas de la otra persona, contando cosas negativas que pueden ser ciertas o falsas, pero causando distanciamiento y división. Varias veces en su pontificado el Papa Francisco ha hablado sobre el daño que causa la murmuración. La murmuración es muy dañina. Entonces, las divisiones, las peleas, las guerras, los prejuicios, las distancias, dolorosamente atraviesan nuestras sociedades, nuestras familias. ¿Qué vamos a hacer en esta reflexión? Vamos a comentar por qué es tan difícil la reconciliación. Y luego vamos a comentar qué ha hecho Cristo por nuestra reconciliación. Y luego vamos a comentar qué podemos hacer nosotros para ser misioneros de la reconciliación. El odio tiene muchos predicadores y mercaderes. Tiene muchos. La reconciliación necesita sus misioneros. Y es evidente que la misericordia nos unge como misioneros de la reconciliación. Entonces, las tres partes de nuestra enseñanza son esas, queridos amigos. Vamos a hablar en primer lugar sobre por qué es tan difícil la reconciliación. Segundo, ¿qué ha hecho Cristo para nuestra reconciliación? Ahí nos vamos a apoyar, especialmente en los capítulos 1 y 2 de la carta a los Efesios. Y luego vamos a comentar qué podemos hacer nosotros para que llegue a nuestra vida aquella bienaventuranza del capítulo 5 de San Mateo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, los que hacen la paz.
Entonces, primera parte, ¿por qué es tan difícil la reconciliación? Vamos a dividir este primer punto en dos. La primera parte, lo primero que vamos a estudiar en este punto es ¿por qué cuesta trabajo reconciliarse cuando uno está en medio de un conflicto? ¿Por qué a nosotros mismos nos cuesta tanto perdonar y ser perdonados? Esa va a ser la primera parte. La segunda puede ser un poco más nueva para algunos de ustedes. Vamos a hablar de los mercaderes del odio. Es un tema poco predicado, muy necesario en este día. Este Congreso de la Misericordia nos habla del trabajo. Dice aquí, mi Padre siempre trabaja y yo con Él. Y es evidente que uno de nuestros trabajos es ese, el trabajo de la reconciliación. Pero ese trabajo empieza por ti y por mí. ¿Por qué cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Por qué cuesta tanto trabajo sacudirse la amargura? ¿Por qué cuesta tanto trabajo sacudirse el prejuicio? ¿Por qué? Eso es lo primero que vamos a ver. Y segundo, vamos a hablar de los mercaderes del odio. Es decir, de aquellas fuerzas oscuras que actúan en distintos niveles de la familia y la sociedad y que parece que hacen buen provecho, obtienen algún tipo de beneficio, un beneficio pútrido, un beneficio que podríamos llamar maldito, pero obtienen algo que les interesa sembrando odio. Y es necesario conocer este tema para no caer en sus redes, para no caer en las redes de los mercaderes del odio. Entonces el primer punto es ese, ¿por qué cuesta tanto trabajo reconciliarse? Y lo dividimos en dos, ¿por qué me cuesta trabajo a mí cuando estoy en un conflicto? Pero también porque hay gente que está sembrando división, guerra, prejuicio y odio. Bueno, primera parte de esa primera parte, como hacen en la universidad. Esta charla tiene 1, 2 y 3. Pero ahora estamos en el 1.1. Luego iremos al 1.2. Fíjese, somos gente organizada. 1.1. ¿Por qué me cuesta trabajo a mí perdonar? ¿Por qué me cuesta trabajo? La Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios, nos muestra por qué. La primera razón por la que a uno le cuesta trabajo perdonar es porque uno no ha descubierto suficientemente el tamaño del perdón que Dios nos da. Jesucristo tiene una parábola inmortal como todas las suyas. ¿Te acuerdas de ese hombre que tenía una deuda inmensa y no podía pagarla? Y entonces le dijo a la persona a la que le debía, le dijo, mira, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Era una deuda fabulosa, por decir algo, como 10,000 talentos. ¿Cuánto era 10,000 talentos? Algunos estudiosos de la Biblia dicen que la suma que dijo Cristo equivale al pago total de los impuestos de toda Judea en un año. O sea, este hombre estaba debiendo más o menos lo que todo el país acumulaba en deuda en un año. Como si a ti te dijeran, tiene que pagar los impuestos que se pagan en Colombia durante un año. Era una deuda escandalosa, una deuda colosal, una deuda imposible. Y este hombre, diríamos, exagerando y mintiendo, dice, ten paciencia y te lo pagaré todo. Ay, Dios mío, ¿cuánto se demora usted en acumular el dinero que se paga en impuestos en un país durante un año? Conmovido, aquel a quien le debían el dinero le dijo, te perdono la deuda. O sea, le perdonó esa suma fabulosa. Y este va saliendo del palacio donde le acaban de perdonar su deuda y se encuentra con un compañero que le dice que le está debiendo 100 denarios. ¿Cuánto era 100 denarios? 100 denarios era más o menos lo que equivale a unos 4 salarios mínimos. Es una suma, ¿no?
es una suma. O sea, tampoco es que no fuera nada. Pero si tú comparas 4 salarios mínimos contra la deuda de todo el país en un año, esa es la comparación que había. Y entonces el que debía los 100 denarios, le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro dijo: no, señor, a la cárcel con él, y también su esposa y sus hijos, todos a la cárcel, véndanlos como esclavos, lo que haya que hacer, pero que me pague mis 100 denarios. Esa parábola de Cristo muestra lo que sucede con nosotros, es decir, cuando no conocemos lo que nos han perdonado, nos volvemos exigentes con los que nos deben algo. Pero vamos a decirlo en un lenguaje positivo: cuanto más uno conoce cuánto le han perdonado, más está uno dispuesto a perdonar. Y ahora digámoslo en el lenguaje que entendemos aquí en la casa de la misericordia. Digámoslo en ese lenguaje: es cuanto mayor es la experiencia de la misericordia, mayor es la capacidad de perdón. La persona que toma conciencia cada vez más profunda, cada vez más rica, cada vez más avanzada sobre lo que Dios ha hecho por mí, por mí, por mí. San Pablo se quedaba asombrado. Gálatas capítulo 2: me amó y se entregó por mí. Cuando caes en cuenta de eso, del valor de la sangre de Jesús, de su oración, cuando caes en cuenta de su amor victorioso en tu vida, empieza a prepararse el camino del perdón dentro de ti. Entonces, ¿cuál es la primera dificultad por la que uno haya difícil perdonar? Respuesta: la primera dificultad es: conocemos muy poco a Cristo, conocemos muy poco lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, si usted ora con juicio, por ejemplo con la coronilla de la Divina Misericordia, cada vez que usted está diciendo: por tu dolorosa pasión, ¿cómo se dice? Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cada vez que uno dice en la coronilla: por su dolorosa pasión, es como volver a asomarse al océano del amor de Dios en la sangre de Cristo. Por eso una persona que haga el camino de la coronilla de la misericordia es una persona que está profundizando en este misterio. Esa persona va a tener muchas más posibilidades de perdonar, definitivamente. Segunda dificultad, son 4 dificultades. Segunda dificultad que uno tiene para perdonar. Esta, desde el punto de vista psicológico, es la más sencilla de exponer. Se llama el ego. Ego, es decir, el amor desordenado a uno mismo. Traducido en lenguaje colombiano: no me dejo. No me dejo. Entonces, ese amor inflamado, ese ego hinchado, no te permite perdonar. Porque cuando está así inflamado, el ego duele. Fíjese que casi siempre que hay inflamación en el cuerpo, ¿cierto? Uno lo toca y duele. Entonces, ¿el ego qué es? Es una inflamación, pero no una inflamación corporal, sino una inflamación emocional. Tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Cuando hay inflamación del amor propio, cualquier cosita, duele, ¡ay, qué terrible! ¿Cómo me fue a hacer eso?
duele terriblemente porque la persona está inflamada. El ego, ese ego inflamado, duele terriblemente. Entonces cualquier cosa que te hagan, te duele muchísimo. Pero hay una injusticia muy grande. La persona que tiene el ego inflamado percibe con facilidad lo que le duele a él, pero él no se da cuenta del dolor que causa. El dolor ajeno no lo siente, no siente el dolor del otro. Que es lo mismo que pasa corporalmente. Cuando uno lamentablemente tiene un dolor muy fuerte, uno no puede pensar sino en el dolor que uno tiene. Piense usted, por ejemplo, Dios nos libre, por allá una muela con un absceso terrible, eso inflamado, caliente, ese dolor que va siguiendo las pulsaciones del corazón. Usted puede saber a cómo están sus pulsaciones porque el absceso se lo dice. Tucu, tucu, tucu. Y cada tucu, ¿qué es? La pulsación de su corazón. Y usted siente que usted está inflamado. Tucu, 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 tucu. Y usted no puede pensar en otra cosa porque usted tiene su dolor. Entonces la persona que tiene inflamación del ego es una persona que solo piensa en lo que le duele. Lo que tú me dijiste, lo que tú me hiciste, la manera como me miraste. Y eso no se le olvida y le duele. Y si tú le acercas un micrófono, suena tucu. La persona tiene una inflamación del ego. No puede perdonar porque tiene el ego inflamado. ¿Cómo se soluciona eso? Hay que desinflamar el ego. ¿Cómo se desinflama el ego? Hay un método doloroso y hay un método agradable. El método doloroso es las humillaciones. Entonces, a veces se encuentra uno personas que están sentadas en su restaurante, tienen ahí una bandeja, están comiendo algo grande. ¿Usted qué está comiendo? Me estoy aquí tragando mi orgullo. Las humillaciones de la vida lo obligan a uno ¿a qué? A tragarse sus palabras y a tragarse el orgullo. Ese es el camino doloroso. Entonces hay gente que en una época tuvo mucha plata y en razón de la mucha plata que tuvo, eran de esas personas que todo miran así como en la distancia. Decía mi papá, todo le hiede y nada le huele. Ego inflamado. Pero esa persona que tenía mucho dinero pasa por una quiebra, llega el momento en el que no tiene prácticamente para comer, pasa por una humillación, entonces debe comerse unos suculentos platos de orgullo. ¿Y usted qué come ahí? Mi orgullo, me estoy tragando aquí mi orgullo. A uno le toca tragarse el orgullo muchas veces. ¿Por qué? Porque la vida le da esos golpes. Yo nunca pensé que yo tuviera que pedir dinero y ahora estoy pidiendo dinero. Yo nunca pensé que yo tuviera que hacer este trabajo. ¿Yo qué era? Muy bien dicho, pretérito imperfecto del verbo ser. Era. Entonces, el ego inflamado muchas veces se desinfla dolorosamente por las humillaciones de la vida. Las humillaciones de la vida. Pero hay un camino amable que Dios en su ternura también se le ofrece a uno. Y yo les pido a ustedes que le pidan ese regalo a Dios. Yo se lo he pedido y me lo ha ido concediendo. Es un camino amable, no es tan duro. Es que lo de las humillaciones es duro, eso es duro. Eso de tener uno que pasar por tanta humillación y tragarse el orgullo y de paso tragarse una cantidad de palabras que dijo y empezar a pedir ayuda, uy, eso es duro, duro. Entonces el camino amable, ¿cuál es?
aprenda a reírse un poco de usted mismo. Dese cuenta lo ridículo que usted es. Aprenda a reírse de usted. Mire, ese es un remedio suave. Ese remedio desinfla el ego y no duele tanto. Aprenda a reírse. Dese cuenta que usted es ridículo. Muchas veces usted es ridículo. Entonces, a medida que usted le pide a Dios la gracia de reírse de usted mismo de una manera suave, de una manera dulce, usted va desinflamando el ego. ¿En qué punto estamos? Estamos en el 1.1.2. Claro, por favor, hay que ser ordenados. Punto 1, dificultades para el perdón. 1.1, dificultades que cada uno de nosotros tiene. 1.11, ¿qué era? No, esta gente. Que uno no tiene conciencia de todo lo que Cristo le ha perdonado. Ese es el 1.1.1. Ahora el 1.1.2, el ego. Me doy cuenta que lo de Cristo se les olvidó, lo del ego no. Por algo será, decía mi mamá, por algo será que no se les olvida lo del ego. Tercero, o sea, 1.1.3. No hay como ser organizado uno en la vida. ¿Qué otra cosa dificulta el perdón? Esto lo estudia mi querida amiga, a la que cito con frecuencia porque me ha hecho tanto bien, Santa Catalina de Siena. Se llama mal uso de la memoria. La memoria es un tesoro, la memoria es una potencia del alma, decía San Agustín y repite Santa Catalina. Pero el mal uso de la memoria es terrible para el perdón y para la reconciliación. ¿En qué consiste el mal uso de la memoria? En que si usted viera la agenda que tienen algunas personas, agenda para el día de hoy. A las 7 de la mañana, Eucaristía. 7:30 de la mañana, desayuno, lavada de loza. 8 de la mañana, voy a escuchar la emisora católica. De 9 a 11, recordaré ofensas que me han hecho. Entonces hay gente que tiene en su horario, lo tiene metido en el horario. Entonces se sientan en su silla. Esa silla la llaman la rece. Yo decía, ¿por qué la llama así? Porque es la silla de los resentimientos. Entonces ella se sienta en la rece. Se mece un poco. Oye, esa cuñada mía, mucho ser desgraciada, ¿no? De 9 a 11, recordaré las que me han hecho. Entonces los lunes, la cuñada. Martes, el hijo. Miércoles, el esposo. Jueves, viernes, sábado y domingo, la suegra. Entonces se sienta en la red. Oiga, es que es mucho ser desgraciado, ¿no? Pero mucho ser desgraciado. Entonces usted está haciendo un mal uso de la memoria. Porque usted dedica 2, 3, 4 horas a recordar lo que le han hecho. Por otro lado, esto es como en el boxeo, ¿te acuerdas? En esta esquina, ¿no? Entonces, en esta esquina tienes 3 y 4 horas de recordar resentimientos de la cuñada, de la vecina, del profesor. Oiga, hace rato que no me acuerdo del profesor de aritmética allá en la escuela en Ábrego. Oiga, ¿qué tipo es? ¿Cómo me humilló?
cómo me miró y la manera como me miraba. Era que me miraba. Voy a hacer un dibujo en un papelito para que no se me olvide cómo era que me miraba. Eso se llama mal uso de la memoria. Entonces, en esta esquina tenemos ese mal uso de la memoria. En la otra esquina, adivine quién está: Juan Carlos Saucedo. Pero del lado bueno, del lado bueno. ¿Qué nos está diciendo Juan Carlos Saucedo? Hagan sus oraciones, hagan su meditación, hagan su oración, hagan su acción de gracias. Entonces llega el momento de la alabanza y la acción de gracias en la oración. Total de alabanza en el día, 2 minutos y medio. Tiempo para recordar lo que me hizo la vecina, el policía de tránsito, el profesor de matemáticas, 3 horas. Entonces no tiene nada de raro que esa persona tenga dificultad para perdonar. Una de las grandes enseñanzas de mi amiga de Siena, Santa Catalina se llama, una de las grandes enseñanzas es que uno tiene que educar la memoria y uno tiene que controlar las potencias del alma. Usted tiene que ser señor de las potencias de su alma. Y las 3 potencias del alma son memoria, entendimiento y voluntad. Mucho gusto, Juan Carlos, ¿cómo le va? Por aquí estábamos hablando bien de usted. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted no cuida esa potencia del alma que se llama la memoria, si usted la deja suelta, si usted no la educa, la memoria es como un perro mal educado, como una perrita mal educada en su casa. Si usted tiene bien educado a su perro sabe en dónde y a qué horas y cómo hace sus necesidades. Si usted tiene una perrita, un perro mal educado en su casa, usted sabe a qué va a oler esa casa, porque el perro hará lo que sea, donde sea. Esa es la memoria mal educada, deja hedor en el alma. Usted tiene que educar su memoria. Por favor, más tiempo para la gratitud, más tiempo para la alabanza, más tiempo para decirle a la gente y decirle a Dios, gracias. Menos tiempo para estar usted en su mesa, ¿cómo era que se llamaba? En su silla esa, la 13. Meciéndose en la 13. Oye, esa suegra sí, mucho lo desgraciada, ¿no? Entonces, ¿por qué cuesta trabajo perdonar por eso? Por eso cuesta trabajo perdonar, por mal uso de la memoria. Pero usted puede educar la memoria y tiene que educar la memoria. Y la casa de la misericordia no prosperará en su vida de oración mientras no haya educación de las potencias del alma. Porque mientras tengamos esa alabanza raquítica, esa meditación raquítica, esa acción de gracias raquítica, y mientras tanto 2 o 3 horas de murmuración interior, se llama el mal uso de la memoria, si no se puede. 1.1.4. Ya la gente se va concentrando, gracias a Dios. La otra razón por la que a veces nos gusta mantener resentimientos, oiga el verbo que utilicé, nos gusta mantener resentimientos, es para mantener pose de víctima y conservar una carta en la manga. Entonces yo he conocido algunas señoras, también señores que se ajustan a este relato, pero digamos señoras que sufrieron una infidelidad a los 3 años de matrimonio. Después de eso fueron a hacer un retiro espiritual de parejas. En ese hermoso retiro espiritual de parejas hubo llanto abundante, pedida de perdón. Ese hombre le pide perdón a ella, le dice, mira, es lo peor que he hecho en mi vida, yo no sé cómo pude llegar a ese extremo, por favor perdóname.
dan un testimonio precioso, acaba el retiro, los dos toman el micrófono, más llanto y más llanto, gran reconciliación, gran abrazo. Bueno, no es fácil. Pero de ese retiro esta mujer salió con una carta en la manga. Eso significa que 3 meses después el hombre dice: mira, tengo que ir a cerrar unos negocios a Ciudad de Panamá. Ustedes saben que en Ciudad de Panamá pasa mucha cosa buena. Pero y entonces, ¿ve? ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta de los prejuicios? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa? Oiga, qué cosa. Hay que orar por sanación realmente. Bueno, sigo. Entonces le dice el esposo a la esposa: mira, tengo que ir a Ciudad de Panamá a cerrar unos negocios. Ella saca su carta: que no sean como los negocios que cerrabas en no sé dónde. Entonces fíjate, se mantiene en una postura de víctima para siempre poder sacar la tarjeta. Entonces, en el momento en el que yo necesite controlarlo: pero mi amor, ¿cómo me vas a decir eso? Claro que se lo puedo decir, porque acuérdese que usted, acuérdese. Entonces a veces uno no perdona de corazón. ¿Por qué no perdona de corazón? Porque si uno fuera a perdonar de corazón, uno no guardaba cartas, ¿cierto? Cuando uno está guardando cartas, cuando uno está guardando esa especie de resentimiento, ¿por qué es? Porque le conviene. Entonces, a veces uno no perdona porque no le conviene perdonar a fondo. Uno hace más o menos el simulacro y tal, y se abraza con el esposo y llora e incluso moquea. Pero no hay verdadero perdón, porque hay una carta que está en la manga. Por esas razones es difícil perdonar. Ahí le describí 1.11, 1.12, 1.13 y 1.14. Por eso es difícil perdonar. Repasemos. El 1.11 era porque conocemos demasiado poco la misericordia de Cristo. 1.12, el ego inflamado. 1.13, mal uso de la memoria. Y 1.14, conveniencia. Me sirve tener siempre una cartica aquí. Pero cuidado, vaya a suceder otra vez. Y está ya el hombre en su lecho de muerte. Era el mismo tono de voz que usted tenía esa vez hace 48 años. Entonces mucha gente dice: ¿por qué hay tanto hombre que nunca sale de cuidados intensivos? Ahí está la explicación. Pasemos al 1.2. Ya el 1.1 se acabó. 1.2. Vamos a hablar de los mercaderes de la muerte. Ay, esto sí que es muy triste. Yo trato de echarle así un poquito de sonrisa a esto, porque de verdad es un tema muy triste. Mercaderes de la muerte, ¿quiénes son? Los que viven del negocio de la división y de la guerra. Yo lo voy a decir aquí de manera muy resumida porque es un tema tan desagradable, pero repito, hay que predicarlo. El Papa Francisco lo ha denunciado. Los que venden armas. Tenemos el caso de varios países, incluyendo por ahí un vecino que queda al norte, que vende armas al gobierno. Y por otra ruta vende armas a los rebeldes. Gano por aquí y gano por allá. La venta de armas. Hay gente a la que la guerra le sirve. Ese sería el 1.2.1 con nuestra numeración. Hay gente que vende armas
Y las armas son muy costosas, mucho. Cada avión de guerra que ustedes vean, cada avión de guerra que vean, vale millones de dólares. Cada avión. No un pedido, no un lote de aviones. Cada avión vale millones. Entonces, la venta de armas. Y junto con las armas, el entrenamiento. Así, por ejemplo, un rebelde israelí estuvo en este país, en Colombia, dando entrenamiento de terrorismo a las FARC. Ganó muchísimo dinero, muchísimo. ¿Y cómo hizo su dinero? Dando entrenamiento para cómo dar golpes terroristas efectivos. Y ese es su negocio. Entonces hay personas que hacen dinero con la muerte. Ese es el 1-2-1, 1-2-2. Hay gobiernos que para distraer la atención de la gente en circunstancias difíciles, siempre muestran un ataque desde fuera. Entonces, el que fue papá de todos ellos se llama Fidel Castro. Cada vez que se complicaba la situación de hambre y de escasez en Cuba, la culpa la tenían los malditos yanquis. Siempre la culpa está afuera. Hay países que crean guerras. Algunos dicen, no llega mi conocimiento y mi información hasta allá, pero algunos dicen que las guerras del Golfo, en las que resultó implicado un país del norte, las guerras del Golfo fueron también distractivos. Eso viene desde mucho tiempo atrás, en el siglo I antes de Cristo, cuando empezaba a declinar la popularidad de un hombre multimillonario, uno de los más ricos que ha conocido la tierra. Ese hombre se llamaba Crassus. Crassus es de la época del emperador Julio César. Hizo triunvirato con Pompeyo y con Julio César. Crassus era un hombre muy rico. Pero en la mentalidad romana no basta con ser rico, tienes que ser un general victorioso. Entonces él, para llenarse de gloria, para recuperar importancia política, se inventó una guerra con la zona conocida como Partia, con los partos. Se fue a la guerra a Partia. Entonces inventarse guerras es una estrategia vieja de los gobiernos, para que la gente concentre su odio, su atención hacia afuera y deje de pensar en la escasez, la pobreza y la opresión y la represión que tienen adentro. Entonces inmediatamente se dirige la atención hacia otro lado. Entonces esos se llaman los mercaderes de la muerte, mercaderes del odio. 1.2.3. ¿En qué otras circunstancias hay personas que siembran odio? Hay personas que siembran odio para aumentar su poderío económico. Ejemplo, el Imperio Británico en África y en Asia. Todo el mundo sabe lo que hacía el imperio, la corona británica en África. ¿Cómo pudo Inglaterra adquirir tantísimo poder? O sea, tú miras el área de Inglaterra y tú miras el tamaño de África y miras cuántos países pudieron ser subyugados por el Imperio Británico y dices, ¿cómo le hicieron? Como preguntan los mexicanos, ¿pero cómo le hicieron? Respuesta: lo que hacían los británicos era, llegaban a una zona y en todas partes hay distintas tribus. Entonces lo que hacían era aliarse con la tribu A para decirle, vamos a derrotar a la tribu B. Eso se llama divide y reinarás. Y por supuesto, fortalecidos con la inteligencia militar que les daba la tribu A, eran capaces de vencer a la tribu B. Pero una vez vencida la tribu B, tú que eres la tribu A, estás en deuda conmigo, porque yo fui el que te di la victoria. Entonces yo me quedo con el terreno de la tribu A y de la tribu B. Hay un refrán en la lengua suajili, que es una de las lenguas más difundidas en África, el suajili. Hay un refrán en suajili, pero mi suajili está muy mal, entonces yo solo le digo la traducción a usted. El refrán dice, si pasas por un lago y hay dos peces peleando a muerte, es que antes pasó por ahí un británico.
Sembradores de odio, sembradores de odio. Necesito que estas tribus se odien. Ese es el 1.2.3. 1.2.3. Sembradores de odio. Porque ese al que yo apoyo para vencer al otro es mi manera de entrar para ganar terreno. Lo mismo en otras claves hicieron otros imperios. Hernán Cortés hizo exactamente lo mismo para vencer a los aztecas. Cuando usted mira lo que era el imperio azteca y el número de españoles que llegaron a Veracruz, usted dice, ¿cómo pudieron lograrlo? Con esa estrategia. Entonces hay gente a la que le sirve sembrar odio. 1.2.4, son 5 en total. 1.2.4, que es el marxismo y el neomarxismo. El marxismo se basa en sembrar odio. Es exactamente lo opuesto al evangelio. Exactamente lo opuesto en esta materia. Exactamente lo opuesto. Por eso tuvo razón San Juan Pablo II y todos aquellos que denunciaron el análisis sociológico, la descripción de la sociedad a partir del marxismo, porque el marxismo está impregnado de odio desde el día número 1. El método marxista siempre es el mismo. Tomas un sector de la población que ha sido maltratado. Para el caso de Carlos Marx, ese sector era el proletariado de la naciente revolución industrial en Inglaterra. Pero luego se ha ido cambiando, ha ido mutando en los distintos sitios. Entonces, ¿en qué consiste el marxismo? El marxismo consiste en que tú tomas a ese sector de la población y ¿qué haces con ellos? Han sufrido, ¿qué haces con ellos? ¿Los consuelas? No. ¿Los alivias? No. ¿Los ayudas? No. ¿Qué haces? Exacerbas su odio. Porque el odio de esa multitud es como la ola en la que tú te vas a montar para llegar al poder. Ese es el marxismo. Es cabalgar sobre una ola, pero primero hay que hacer la ola. Y la ola es el levantamiento de un pueblo hastiado. Entonces lo primero es lograr el hastío, la rebeldía y el odio. Y donde llega el marxismo o los distintos neomarxismos, la estrategia es la misma. Entonces, cuando sube al poder un comunista, cuando sube al poder un marxista, lo primero que tiene que hacer es tomar el micrófono y hablarle muchas horas, cada día o cada semana, a la población, para señalarles todo el tiempo quiénes son los malditos que los tienen así. Y una vez que tú llenas a un sector amplio de la población de odio, ese sector te va a tomar a ti como el redentor. Entonces esas personas no entienden nada de reconciliación, porque la reconciliación sería exactamente lo contrario de su estrategia. Entonces te das cuenta que el marxismo o los distintos neomarxismos siempre se apoyan en el odio. Aquí hay que recordar a un pensador, politólogo, líder comunista italiano de comienzos del siglo XX, lo menciono con alguna frecuencia, porque es un hombre que realmente tuvo una visión tenebrosamente penetrante, si puedo hablar así. Este señor se llamaba Antonio Gramsci, Gramsci, Gramsci. Hay que estudiar a ese señor, Antonio Gramsci. Hay que conocer lo que estaba sucediendo con él. ¿Qué estaba sucediendo con él? Él se dio cuenta que la estrategia marxista, dedicarse únicamente a los pobres del proletariado, no daba mucho de sí en Italia. Entonces él fue el que cayó en la cuenta: tenemos que dedicarnos a otras minorías, a otros sectores de la población que están siendo maltratados, para hacerles a ellos el mismo tratamiento, inyectarles odio. De las teorías de Gramsci, de los métodos de Gramsci, proviene toda la actuación del neomarxismo en nuestro tiempo. Dentro de ese neomarxismo hay que destacar al lobby LGBT. Es exactamente eso. Es tomar a una población que ha sido maltratada, eso no lo negamos.
Ha habido maltrato, ciertamente, ha habido injusticia, ha habido burla contra los homosexuales y las personas que tienen otros tipos de orientación parecida. Pero la solución no es que estas personas estén mejor, eso no importa. No es eso lo que importa. Lo que importa es que esas personas se conviertan en un conglomerado, o como llaman en España, un colectivo. Y lo que interesa sobre todo es que ese colectivo se manifieste. Y lo que interesa sobre todo es que ese colectivo, cuando se manifieste, se convierta en una ola arcoíris. Y esa ola arcoíris es en la que yo me voy a montar para decir: yo soy el adalid de los derechos de este sector de la población. Es una estrategia política. Obviamente es necesario utilizar el lenguaje del odio. Por eso todos los de este tipo de pensamiento muy pronto empiezan a disparar las palabras. Si tú no estás de acuerdo conmigo, homofóbico, 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 y además de homofóbico, transfóbico y refóbico. Ellos tienen que disparar esas palabras y tienen que caracterizarte como si tú fueras odio. De modo que cualquier cosa que tú hagas que no sea estar de acuerdo con ellos, de inmediato queda catalogado como odio y como ofensa. Tú estás ofendiendo al colectivo LGBT, lo estás ofendiendo. ¡Oh, qué terrible cómo ofendes! Es un teatro para justificar cualquier acto de odio. Los abortistas, los del matrimonio igualitario, los LGBT, las feministas. Ustedes han visto las manifestaciones de las feministas. Cuando estos grupos de feministas, por ejemplo en Argentina, mujeres semidesnudas, untando con sus excrementos las paredes de las catedrales en Argentina, ¿eso cómo se llama? Eso es odio puro. ¿Para qué? Para despertar también en nosotros el odio, pero sobre todo para manifestarse como las grandes víctimas. Entonces hay mercaderes del odio. Por eso es difícil la reconciliación, porque hay gente que vende armas, porque hay gobiernos que inventan guerras. Por eso es difícil la reconciliación, porque hay estrategias de división colonialista, porque existen los marxismos y los neomarxismos. Pero le voy a decir una cosa, tenga cuidado usted, porque es muy fácil criticar hacia afuera. Esto se mete también en nuestras comunidades. ¿Cómo se mete? Cuando usted comete ese pecado que con toda razón lo aborrece el Papa Francisco, el pecado de murmuración. ¿Cuántas veces usted le habla a una persona y le dice: mira, ¿sí te has dado cuenta que? Y en el fondo tú estás tratando de hacer amistad, entre comillas, con esa persona. Es exactamente la misma estrategia del Imperio Británico en su colonización abusiva de África, pero a escala chiquitita. Pero es el mismo espíritu, el mismo demonio, el mismo ángel caído que causó lo del Imperio Británico en África, es el que quiere destruir nuestras comunidades con la murmuración. He terminado el punto número 1, un punto doloroso, porque es difícil la reconciliación. Punto número 2, ¿qué ha hecho Cristo? Es aquí donde nos apoyamos, mis hermanos, especialmente en la carta a los Efesios, capítulos 1 y 2. La frase central ustedes la buscarán en sus Biblias. Espero que no puedan dormir esta noche hasta encontrarla. La frase central es: Cristo derribó el muro de odio que separaba a los judíos y a los no judíos. Los no judíos son conocidos en la Biblia como los gentiles. Cristo derribó con su cuerpo el muro de odio que separaba a los judíos y a los no judíos. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? Como estamos tan organizados en esta predicación, que yo estoy incluso asombrado de tanta organización que tenemos, entonces vamos a describir la obra de Cristo en 3 puntos. Cristo hizo 3 cosas en lo que tiene que ver con este tema hermoso que me ha sido encomendado. Entonces será 2.1, 2.2 y 2.3. La persona que no esté tomando apuntes y que se sienta un poco confundida en su cabeza, yo creo que va a decir: caramba, me toca volver a oír esa predicación.
No estoy entendiendo nada. ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo? Amados hermanos, y bien los puedo llamar amados, porque en el amor de Cristo nos hemos conocido y hemos caminado. Amados, ¿qué ha hecho Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo con su cruz? ¿Qué es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es el sufrimiento de un inocente. Es el sufrimiento extremo de un inocente extremo. A ver si puedo hablar. Repito esa frase. La cruz de Jesucristo es el sufrimiento extremo de un inocente extremo. Es tan extrema la inocencia de Cristo que Él es el Cordero Inmaculado. Es tan extrema y encima de toda posibilidad y de toda palabra la inocencia de Cristo, que Él es el Dios con nosotros. Por eso lo llamamos el inocente extremo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Cristo? ¿Qué es lo que es la cruz de Cristo? Es el sufrimiento extremo de un inocente extremo. ¿Y por qué lo llamamos sufrimiento extremo? Sabiendo que hay dolores físicos peores. Porque es que la pasión de Cristo no es solo dolor físico. La pasión de Cristo, miren, yo me acuerdo oírle a un sabio sacerdote esta frase que, no sé, para mí fue como un relámpago de claridad. Siendo tan terrible el dolor físico de Cristo, era lo más llevadero de su pasión. Oiga esa frase, que uno se queda siempre aterrado de pensar lo que fueron esos azotes, lo que fueron esas espinas, lo que fueron esos clavos. Siendo tan terrible el dolor físico de Cristo, era lo más llevadero de su pasión. Porque mucho peor era la traición de los amigos, porque mucho peor era la sevicia de los enemigos, y porque peor que eso es la fauce abierta de Satanás escupiéndole odio para tratar de infectarlo. Acuérdate que Cristo dice: ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. La cruz de Jesucristo es el gran exorcismo, es el combate de Cristo contra el demonio. Y el demonio tenía sus fauces abiertas y le escupía odio al Cordero Inmaculado tratando de infectarlo. El gran propósito del demonio era infectar de su veneno a Cristo para que Cristo se apartara de la voluntad del Padre. No cayó Cristo. No cayó. Así que hágame el favor de darle un aplauso a Jesucristo. No cayó Cristo. Entonces el dolor de la pasión de Cristo es un dolor múltiple, es el dolor por el pecado del mundo. Pero a todo ese drama interior llegamos a partir de las llagas exteriores. Por eso los grandes místicos, como por ejemplo un San Juan de la Cruz o como la doctora de Siena, han visto siempre en las llagas, particularmente las 5 grandes llagas, han visto en esas llagas puertas que conducen al santuario de su corazón, al santuario de su verdad. El dolor más grande de Cristo no es el dolor físico, pero a partir del dolor físico, que ha sido reteñido por el Espíritu Santo con el rojo escandaloso de su sangre, a partir del dolor físico, uno se ve obligado a entrar por unas puertas que son sus llagas, y en esas llagas se asoma a ese océano de dolor. Es el dolor extremo, es el sufrimiento extremo del inocente extremo. Eso es la cruz. Cuando aparece el sufrimiento extremo, me doy cuenta que mis sufrimientos son pequeños. Y cuando aparece la inocencia extrema, me doy cuenta que mis culpas son muy grandes. Por eso desde hace años me gusta comparar la pasión de Cristo, la venerable y santísima pasión de Cristo, me gusta compararla con un disparo del amor de Dios. Disparo que es capaz de impactar mi corazón
Disparo que es capaz de derribar mis murallas más espesas, más altas, más antiguas que las de Jericó. El disparo del amor de Dios salido del corazón de Cristo impacta mi corazón. Y ese impacto rompe mi corazón. ¿Hay prueba bíblica de ello? Por supuesto. Lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. Cuando Cristo muere, aquel hombre que estaba acostumbrado a torturar gente, el centurión romano, no pudo evitar decir, verdaderamente, este era hijo de Dios. O sea, recibió un impacto. Con el grito de Cristo al morir, fue disparado el misil, y cayendo el misil en tu pecho, hace posible que tú llegues al arrepentimiento. Entonces lo primero que hace la pasión de Cristo es, con su sufrimiento extremo, me ayuda a relativizar mis sufrimientos, y con su inocencia extrema, me ayuda a descubrir mis culpas. Y cuando yo empiezo a descubrir mis culpas, todos los daños que he descrito en el primer punto de esta charla caen. Porque resulta que si yo soy un judío y considero que soy del pueblo elegido y considero que no hay nada como ser judío, contemplo la pasión de Cristo, miro la muerte de Cristo y me descubro infiel a la ley que fue dada a Moisés. Y cuando descubro que he sido infiel a la ley que fue dada a Moisés, me descubro indigno de la circuncisión, indigno de la alianza, indigno de ser judío, me descubro un miserable pecador. Y entonces, como miserable pecador, caigo a la cruz de Cristo, a los pies de la cruz de Cristo. Y cuando ya estoy ahí anegado en llanto, escucho el gemir de otro. ¿Y quién es ese otro? Un pagano. Ese pagano, que puede ser el mismo centurión, o que puede ser el famoso soldado Longino, el que atravesó con su lanza el costado de Cristo, se llamaba Longino, luego murió mártir, San Longino mártir. Cuando yo, judío, descubro mi pecado y caigo anegado en llanto a los pies de la cruz de Cristo, escucho cerca de ese pedestal bendito el llanto de otro. ¿Y ese otro quién es? Un pagano. Y sabes una cosa, todos los llantos se parecen demasiado. ¿Qué ha hecho Cristo con su cruz? Mostrarle a cada uno su pecado, para que derrumbándote ante su cruz pueda brotar de ti llanto de contrición. Y tu llanto, no importa si eres hombre o mujer, tu llanto, no importa si eres niño o anciano, tu llanto, no importa si eres enfermo o sano, tu llanto, no importa si eres judío o pagano, tu llanto se parece demasiado a todos los llantos. Cristo ha unificado en un solo llanto todos los llantos, y ahí empieza la reconciliación. Es una obra preciosa. Por eso, mis hermanos de este Congreso de la Misericordia, yo espero que ustedes y yo salgamos cargados de amor, rebosantes de amor hacia Jesús. Es demasiado lo que ha hecho por nosotros, demasiado. Segundo, Cristo en la cruz, ¿qué más ha hecho? Todo se basa en su sacrificio. Por eso la pasión de Cristo hay que amarla con locura, hay que amarla con todo. Por favor, si ustedes pueden escoger, escojan siempre para imágenes de Cristo, Cristo crucificado. Ustedes no se dejen embolatar, decimos los colombianos ese verbo, embolatar. No se dejen embolatar, no se dejen confundir con imágenes del resucitado. Mire, ¿yo qué le digo para no pelear con nadie? A ver, es lícito, está bien, es lícito tener una imagen, del resucitado. Un poco por recordar algo del gran misterio. Pero esas imágenes no le van a hablar a tu corazón. Porque todas las imágenes del resucitado son hombres recién salidos de un gimnasio. Las imágenes del resucitado no te van a infundir piedad, no te van a infundir oración. Las imágenes que hay que amar son las imágenes del crucificado, con sus llagas, con su sangre bendita. A eso es lo que hay que amar. Bueno, segundo, ¿qué más ha hecho Cristo? Cristo
ha creado un refugio. Un refugio antiaéreo. ¿Qué eran los refugios antiaéreos en la guerra? Pues eran espacios usualmente bajo tierra, en los cuales la gente se resguardaba cuando había bombardeos. Eso eran los refugios antiaéreos. Cristo ha hecho un refugio antiaéreo. Efesios capítulo 6 nos dice que el espíritu de las tinieblas se mueve en los aires. Juego con las palabras para decir que Cristo crucificado es un refugio contra esos aires, es un refugio antiaéreo. A ver, digámoslo con menos poesía y con más claridad. ¿Por qué Cristo crucificado es un refugio? Porque Cristo crucificado es la derrota absoluta del demonio. Eso quiere decir que si usted se esconde en Cristo crucificado, está a salvo el demonio. Escóndase en Cristo crucificado, escóndase. Eso que muestran las películas cuando en un exorcismo se le muestra la cruz. ¿Dónde está mi cruz? Por aquí está. Cuando se le muestra la cruz al poseso y la persona reacciona y reacciona con fuerza, eso es verdad. Porque es que aquí fue donde lo perdió todo. Aquí, hermanos, aquí, en la cruz bendita, aquí fue donde perdió todo. Aquí perdió todo el demonio. Si en la cruz el demonio perdió todo, la cruz es el refugio seguro para ti. La cruz es el refugio seguro. Cristo te dio, con su pasión, te dio un refugio antiaéreo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más tiempo y más amor dediques a la cruz, más huye de ti el demonio. Yo quisiera citar más a Santa Faustina, pero me toca citar a Santa Catalina. ¿Qué dice la doctora de Siena? Dice: cuando empiezan en la vida cristiana, ellos le tienen miedo al demonio. Cuando avanzan en la vida cristiana, el demonio les tiene miedo a ellos. Entonces el gran reto para la Casa de la Misericordia, para cada uno de ustedes y a cuantos lleguen estas palabras es: seamos cristianos a los que el demonio le tenga miedo. ¿Amén? Amén. Cristianos a los que el demonio le tenga miedo. Yo siempre cito el caso de otra santa de comienzos del siglo XIV, Inés de Montepulciano, una monja de clausura. Era una monja que tenía una especie de ministerio de exorcismo. Ella no hacía exorcismos, pero era tanto el fastidio y el miedo que le tenía el demonio a Santa Inés de Montepulciano, que cuando le llevaban un poseso allá al monasterio, el demonio prefería irse con tal de no estar cerca de ella. Esa es la santidad. Entonces, en la medida en que nos escondemos en la cruz de Cristo, el demonio se aleja, y a medida que el demonio se aleja, se van con él sus mentiras, se van con él sus odios, y el perdón se vuelve posible. Tercero, o sea, 2.3. Oiga, no hemos perdido la numeración. 2.3. ¿Qué más ha hecho Cristo por nosotros? Cristo nos ha dado un filtro. Entonces, ¿qué es la cruz? Fíjate, la cruz es un misil de amor, ¿no? Directo al pecho. Me llegó al corazón. La cruz es un refugio para nosotros los pecadores. Y la cruz es un filtro. Aquí llamamos filtro. Los filtros se utilizan para purificar cosas o separarlas. Típicamente usted tiene tal vez en su casa un filtro de agua. Entonces, a través del filtro quedan a un lado las cosas que usted no debe consumir y al otro lado queda lo que sí puede consumir. Cristo crucificado es un filtro. Haga pasar usted sus amistades, sus entretenimientos por la cruz de Cristo. Uno que vivió esto hasta el fondo y lo predicó con abundancia fue el Padre Pío de Pietrelcina. La gente creía que él era muy exigente.
Pero es que el exigente no era él, la exigente era la cruz de Cristo. Pase usted por el filtro de la cruz de Cristo, toda su vida, y usted notará que usted queda libre, como cuando un filtro limpia. Entonces, por ejemplo, la televisión. Este programa de televisión, ¿lo debo ver? ¿Lo puedo ver? Páselo por el filtro del amor de Cristo. Si le queda muy difícil esa imagen, simplemente recuerde que no es imaginación. Recuerde que Cristo está ahí en su habitación con usted. ¿Cómo se siente Cristo de que yo haga esto? De que yo converse esto, de que yo vea esto, de que yo diga esto. Me llegó un WhatsApp. Ese WhatsApp dice información candente. Quiero agarrar mi teléfono en cámara lenta, quiero agarrarlo. Quiero marcarle a mi amiga favorita para decirle chisme fresco, chisme fresco. Antes de tomar ese teléfono y antes de marcar, seguramente usted no tiene que marcar varios números porque la tiene en atajo. Antes de marcar el atajo para decirle, ¿sí sabes el nuevo chisme? Antes de eso, páselo por el filtro. ¿A Cristo le gusta esta llamada? ¿Al amor de Cristo le gusta esta llamada? Eso es lo que hay que hacer. Los amores que quepan junto a la cruz de Cristo, esos te convienen. Las amistades que quepan junto a la cruz de Cristo, esas te convienen. Pero sobre todo, las conversaciones que quepan ante la cruz de Cristo, esas te convienen. Con ese solo remedio, usted se libera de mucho peso. Entonces, la cruz de Cristo, ¿qué nos dio? La cruz de Cristo nos dio un misil de amor y salvación. La cruz de Cristo nos dio un refugio antiaéreo, y la cruz de Cristo nos dio un faro poderoso, también conocido como un filtro bendito y maravilloso. Pasemos al último punto. Hacedores de paz. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a tratar de ser muy prácticos. Yo creo que todo lo que se ha dicho hasta ahora tiene una cierta aplicación práctica, pero vamos a tratar de ser todavía más prácticos. Y vamos a dar también solo 3 recomendaciones que según nuestra nomenclatura oficial serán 3.1, 3.2 y 3.3. 3.1. ¿Yo qué puedo hacer para mejorar la convivencia en mi comunidad de la Casa de la Misericordia? ¿Yo qué puedo hacer para mejorar el estado de las conversaciones con mis amigos y con mis amigas? ¿Yo qué puedo hacer para que en mi familia se respire un mejor ambiente? ¿Yo qué puedo hacer? Ese es el tipo de pregunta que queremos responder, y de una manera muy concreta nos vamos al 3.1, que dice lo siguiente. Cuando una persona tiene rabia, resentimiento, amargura o prejuicio, ya sabemos lo que hace, se concentra en lo negativo de la otra persona. El extremo opuesto es cuando la persona está enamorada. El que está enamorado se concentra en lo positivo de la otra persona. Por eso los que están enamorados todo lo ven maravilloso, todo es tan bonito, todo es tan tierno. Amor, tú tienes una manera de estornudar, es tan especial. O sea, la sola velocidad a la que sale el moquito ese. El que está enamorado, todo lo ve. Pero lo contrario, cuando uno está amargado, resentido, todo lo ve mal. Y todo lo que haga está mal. Y además, no solo uno ve que las cosas están mal, sino que uno todo lo personaliza. ¿Por qué usted se sentó así? Eso fue por mí, por hacerme la vida, pues eso fue por mí. Yo estoy seguro que fue por mí. Ay, no la conociera yo, no la conociera yo. Entonces los 2 errores que comete una persona amargada son fijarse solo en lo malo
y personalizar todo. Todo lo que me hicieron fue por mí, fue contra mí. Porque me tienen, esa palabra también muy usada en mi país, me tienen tirria. Entonces, la persona que está resentida, que puede ser tú mismo, tú misma, suele utilizar esas vías nefastas en las autopistas de su cerebro. Es decir, solo se fija en lo negativo y todo lo personaliza. Remedio, no es 2, es 3.1. Remedio. Cuando usted tiene una persona que le cae mal, ¿usted cómo puede saber que una persona le cae mal? Utilice la prueba de la leche. Muy sencillo. Usted se sirve una taza de leche y usted piensa en la persona. Si la leche se corta, es que la persona lo mejor es verle la cara a ustedes esperando cuál será la prueba de la leche. Bueno, ponga cuidado. Ponga cuidado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acuérdese lo que antes dijimos de la memoria. Las potencias del alma hay que educarlas. Eduque su inteligencia. Hágase usted esta pregunta. Y lo bueno, tal persona me cae mal, ¿todo es malo? ¿Y lo bueno qué es? Que no les vaya a pasar a ustedes como le pasó a una pareja de amigos, hoy muy hermoso matrimonio, pero pasaron por una crisis espantosa, a punto de separarse. Cuando estaban en medio de esa crisis, ¿qué creen? Pues que cada uno solo veía lo malo en el otro. Entonces fueron a una consultoría. Esta historia sí es muy chistosa. Fueron a una consultoría matrimonial. Y claro, el consultor, que era un psicólogo, estaba haciendo el ejercicio que yo les digo en este momento. Es decir, procure ver algo bueno de la otra persona, porque usted siempre se fija solo en lo malo. Mire algo bueno. A ver, usted por ejemplo, señor, ¿qué ve de bueno en su esposa? Esa misma esposa que antes le parecía súper tierna cuando estornudaba. ¿Qué ve de bueno en esta mujer? Y él la mira así con cara como si trabajara en la DIAN. Bueno, no sé si alguien trabaja aquí en la DIAN. Bueno, entonces el tipo la mira y se quedaba callado. Haga el esfuerzo, hombre. Algo bueno que ella tenga. Bueno, es mortal. Lo único bueno que tiene es que es mortal, ¿no? Hermanos, ese ejercicio hay que hacerlo. ¿En qué tiene razón el que no piensa como yo? ¿En qué tiene razón? ¿Qué es lo bueno que yo no he observado en esa persona y que por consiguiente nunca se lo reconozco y nunca se lo agradezco? Nunca. Porque si no lo veo, tampoco lo digo. Si no lo digo, no lo reconozco. Si no lo reconozco, tampoco lo agradezco. Ese ejercicio es buenísimo. Jesús lo hizo. Yo no me estoy inventando esto. Jesús lo hizo. ¿Tú te acuerdas la parábola del buen samaritano? ¿Y te acuerdas cómo era la relación entre los judíos y los samaritanos, cierto? Eran prácticamente enemigos a muerte, hasta el punto de que un samaritano era capaz de dejar sin un vaso de agua a un peregrino judío si iba para Jerusalén. Que le den agua en otra parte y ojalá se intoxique. Y tenían odio. ¿Y a quién puso Cristo de ejemplo de caridad? ¿A quién? Al samaritano. Imagínense, al samaritano. O sea, tomó al enemigo y lo puso como ejemplo. En otra ocasión, un centurión romano le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
Dilo simplemente con tu palabra. Yo también estoy bajo obediencia. Yo le digo a un soldado, ve y va, ven y viene. Dilo solo con tu palabra. Y Jesús se detuvo en el camino, levantando la voz, les dijo a los que estaban ahí, que eran todos judíos, les dijo: les aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe. Oiga, para Cristo tiene más fe un pagano, un romano, que ellos. O sea, usted mire lo que es eso. Y alabando el arrepentimiento, la prontitud en el arrepentimiento, no alabando el tipo de vida, sino la prontitud en el arrepentimiento de los publicanos y de las prostitutas, dijo: ellos y ellas van delante de ustedes. Entonces la primera estrategia es esa: voy a fijarme siempre en qué es lo que no estoy viendo. Voy a buscar siempre qué es lo que no estoy viendo de esta persona, no solamente que es mortal, ¿no? Voy a buscar lo bueno de esa otra persona. Esa es la primera estrategia para construir la paz. Y esto es muy importante, aplicárselo uno en primer lugar a sí mismo. Segunda estrategia, para ser constructores de paz y misioneros de paz. Cuando una persona le esté dando quejas y se esté desahogando con usted, probablemente buscando un tipo de solidaridad y o complicidad, le hago esta recomendación. Si es una persona cercana a usted y que tiene ocasión, que posiblemente le puede escuchar, posiblemente, le pido este favor: déjela primero que se desahogue un poco, porque el ser humano necesita eso. Pero en cuanto vea la ocasión y pídasela a Dios, ayúdele a la persona a ver su parte. Porque acuérdese que cuando uno está señalando y señalando y señalando, uno no ve la parte de uno. No podemos construir la paz si solamente estamos señalando. Alguien decía: cuando usted señala con este dedo, hay 3 dedos que lo están señalando a usted, ¿cierto? Usted señala, 3 dedos lo señalan a usted. Entonces construimos la paz primero si empezamos a buscar y a darle el lugar que merecen los aspectos positivos de la otra persona. Segundo, si reconocemos nuestra parte. Mire, ya con esos 2 remedios ya se arreglan muchas cosas, pero muchas. Y hay un tercer elemento que lo han practicado muchos, y entre ellos el Papa Francisco también quiere ser de los que lo practican. ¿A qué me refiero? Hermanos, levante su mirada. Acuérdese que cuando uno tiene rabia, uno todo lo personaliza. Levante su mirada y hágase esta pregunta: ¿cuál es el bien que podemos construir? Porque usted, ahora sí se sentó bien. Estoy suponiendo, ¿no? Porque usted me cae mal, yo le caigo mal. Pero si nos pasamos la vida entera en que usted me cae mal, yo le caigo mal, nos caemos mal, os caéis mal, se caen mal. Si usted se pasa la vida conjugando ese verbo, no vamos muy lejos. Salga de la conjugación del verbo, caerse mal. Salga de la conjugación. ¿Cómo sale uno de la conjugación? Hágase esta pregunta: ¿cuál es el bien que podemos construir? ¿Cuál es el bien que podemos construir? Esto que les acabo de decir se puede aplicar desde un matrimonio hasta una alianza de naciones. Es impresionante. En el matrimonio, y con esto termino, en el matrimonio se ve muy bien empezar por darse cuenta el aspecto positivo del otro. Segundo, reconocer la responsabilidad que yo también he tenido. Y tercero, pensar: oiga, nosotros podemos construir un bien. Y básicamente esos son los pasos que se siguen en toda reconciliación de pareja. Siempre son esos pasos. Ahora, usted puede enriquecer un poco más. Por ejemplo, si usted empieza a valorar
esa esposa con la que antes discutía tanto, si usted empieza a revalorar, a volver a valorar a esa mujer, si usted se da cuenta que realmente es tan valiosa, y usted empieza a observar cualidades de ella, entonces usted ya no solamente las va a pensar, sino que las va a decir, y se las va a reconocer, y la va a elogiar, y tal vez va a tener un detalle con ella. Así se construye la paz, así. Por eso decía el Papa Francisco el año pasado, cuando vino en esa misión de reconciliación y de paz, decía, hay que dar el primer paso. Hay que dar el primer paso. No estemos esperando siempre a que el otro, porque ese es el juego de los egos. Procure dar usted el primer paso, procure. ¿Qué puede dar usted? Un reconocimiento, una palabra, una felicitación, un agradecimiento, un detalle. Siempre en el respeto, siempre en el cariño. Entonces ahí están las 3 estrategias, muy sencillas, muy elementales, ¿cierto? Esto no es ciencia de cohetes, esto es una cosa muy sencilla, pero le cuento que sirve. Fíjese mucho en el aspecto positivo de la otra persona. Segundo, dése cuenta que usted también ha cometido errores. Tercero, piense cuál es el bien que usted puede construir. Pero claro, como nosotros no somos solo seres humanos, sino somos creyentes, sabemos que todo esto solo tendrá su fruto si está ungido por la oración. O sea, esto no quita lo que dijimos a lo largo de la charla, sobre todo la parte de Cristo. Déjese cautivar por el amor de Cristo, déjese invadir del amor de Cristo, que le entre en su pecho el tsunami de la misericordia del Señor, que ese impacto de la misericordia lo llene de amor, y usted tendrá la fuerza y tendrá la luz para ser un constructor de paz, porque el mundo reclama reconciliación. Hay demasiado odio, hay demasiada división. Necesitamos ser misioneros de reconciliación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.